Disfrutar la naturaleza. ¿Ya? La belleza de la naturaleza es una fuente de alegría y tranquilidad. Pasar tiempo al aire libre nos ayuda a conectarnos con el entorno y mejorar nuestro bienestar emocional. Eso nos dice. Ahora, la importancia de gozarse. ¿Qué se nos dice? Salud mental y emocional. Disfrutar pequeños placeres. Disfrutar también momentos presentes. Aprender a gozarse en los momentos presentes contribuye significativamente a una vida más plena y feliz. Eso es lo que se nos dice. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la felicidad? O acerca de el alegrarse, de estar alegre y gozoso. Lucas 6, 22 y 23. ¿Qué nos dice? A ver si alguien nos puede ayudar. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué nos dice? Mire, la nueva traducción viviente dice: ¿qué bendición les esperan cuando la gente los odie y los excluye? ¡Qué bendición! ¿Ah? La NBLA en el versículo 23 dice: alégrense en ese día y salten de gozo. Sí, ahí, Sí, claro, salten de gozo porque los persiguen por mi causa. ¿Ah? Lucas 10. Entonces ahí gozaos cuando en medio de la persecución, recordando su galardón. Lucas 10, del 19 al 20. Dice: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Alegrarse, ¿cierto? Porque estaremos en el cielo. El galardón que vamos a tener, ¿cierto? Estar en el cielo. Mateo 13. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Con gozo por dejar todo por el tesoro encontrado. Y Juan 15, 11. Dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Eso, gracias. Ahora, recordemos que, y una de las exigencias que vimos antes, y que estaba basada en Juan, ¿cierto?, era el permanezca en mí. O sea, el tener gozo, ¿cierto?, es permanecer en Cristo. Hay una historia, otra historia más, que dice así: un grupo de traductores mapuches junto a sus familias que vivían en Metrenco, una historia de acá, de la zona, cuando fueron llevados a la costa de Mewin, no lograban entender el mar, porque nunca se lo habían imaginado, pero gozaban ante su inmensidad. Solo habían tenido experiencias de subidas de ríos, o inundaciones de potreros. Pero cuando se enfrentaron a la inmensidad del mar, quedaron extasiados. Jamás se lo imaginaron así de enorme. Algo similar pasa cuando nos imaginamos a Dios y su amor por nosotros. Preguntas de discusión. ¿Se puede ser feliz
y tener gozo cuando uno ve un mundo con tanto sufrimiento. Una pandemia que no solo amenazó, sino que además provocó dolor, encierro, incertidumbre, o en las guerras de las cuales estamos siendo testigos, o la violencia que se ve en nuestro país. ¿Se puede ser feliz? Hoy día, por ejemplo, escuchaba las noticias que encontraron a los supuestos asesinos del matrimonio en la sexta región, en la parcela. Igual escuchaba otra noticia que cerca de Quillón, en una de las islas, encontraron un cuerpo de una persona amarrada de pies y manos en el mar. ¿Se puede ser feliz en un mundo así? En todos los versículos que leímos, el enfoque del gozo no estaba en la situación actual. De hecho, en el que se habla de la situación actual, que era en el bienaventurado, cuando los persiguen y todo, decía, gócense, porque recuerden que les espera un galardón. Entonces, en todos como que se enfoca en lo eterno, en lo que viene, más que en la situación actual. Entonces sí, claro, si vivimos en la tierra pero con la mente en el cielo, deberíamos, en la eterno, deberíamos ser. ¿Alguien piensa igual o piensa distinto? Hermano Naldito. No, Sí, voy a citar a un hermano de acá, un hermano Mateo. Me acuerdo que en una reunión comentaba, no sé en qué reunión, que en el fondo nosotros, en la esperanza, como dice también la Biblia, porque a fin de cuentas, como dice también el pueblo de al final del día, lo único que tenemos es a Cristo. No es que Cristo sea suficiente para nuestras vidas, sí, pero pues todo lo que necesito, como se dice. Tu oración que tienes en tu corazón, tal vez se me dice a las personas, tiene una forma de Cristo. Pero en el fondo, más que eso es lo único, no hay nada más. Entonces cuando decía que la mirada está en la tierra, yo creo que pensando en los cristianos que fueron sacrificados en la antigüedad, yo creo que estaban mirando lo eterno en el momento que iban a ser sacrificados. De otra manera, ¿cómo? Bueno, es algo, el autor de Hebreo lo dice en Hebreo 11, en esa galería de los héroes de la fe, o sea, con gozo fueron aserrados y todo. Yo me acuerdo cuando en el seminario nos pasaron historia de la iglesia y veíamos, no recuerdo si la historia de los padres de la iglesia o ya la iglesia medieval, unas formas de tortura y una, por ejemplo, a mí se me quedó grabada, que era, tomaban a una persona, ya la amarraban de los pies, ya, a dos árboles que estaban así inclinados y después los soltaban. Y, bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Pero ellos gozando. O las mismas historias que se cuentan de Juan Hus, ¿cierto? Cómo ellos cantaban mientras se estaban quemando en la hoguera. Entonces ahí se ve, ¿cierto?, lo que dice la Escritura, ¿no? Ese gozo. Me estaba acordando de una hermana que marcó mucho también nuestras vidas. Hermana Miriam se llama ella. Ella tuvo un solo hijo y su hijo falleció. O sea, el hijo tuvo una familia, creo que tuvo dos hijos, uno dentro del matrimonio y otro fuera del matrimonio. Y en todo eso ella era católica, pero católica. Pecho.
Y en ese andar el hijo se enferma y el hijo en esa enfermedad conoce al Señor y tiene esa transformación, pero genuina. Y cuando muere el hijo, la hermana Miriam, ella ahí conoce, en esos meses de enfermedad, conoce a Cristo también. Y cuando él muere, sus familiares, vecinos pensaban que ella estaba loca. Que ella había quedado como en ese shock, que estaba loca, porque ella, nosotros desde que la conocimos, siempre con una sonrisa, con ese, que irradia ese gozo. Y en el velorio del hijo, en el funeral del hijo, siempre fue lo mismo. Entonces su familia le decía así, como no, está loca. ¿Cómo no va a estar sufriendo su único hijo y se le murió? Y nos comentaban también el resto de personas que por lo mismo. Entonces ella entendía que era el momento de su hijo, pero que su hijo estaba disfrutando ahora, gozándose en la presencia del Señor. Entonces entender eso, vivirlo, creo que igual es fuerte. O sea, como respondiendo a la pregunta, sí, debiéramos, pero muchas veces ponemos nuestra mirada en lo terrenal. La segunda pregunta dice, ¿podemos gozarnos nosotros mismos en medio del sufrimiento? Yo creo que igual como, al menos para mí es como súper necesario entender como qué entendemos, valga la redundancia, por gozo, por alegría, por felicidad, porque claramente, o sea, ya, y como lo que hemos hablado los estudios anteriores, que las exigencias son como consecutivas y cíclicas, y al final, entonces, hay algo que es distinto a una mirada humanista, ¿cierto? Y porque me estaba acordando de cosas que veíamos nosotros, así como satisfacción con la vida, psicología positiva, todas esas cosas que de alguna manera igual intentan llenar un vacío de conocimiento basándose en esta necesidad que es superhumana. Por ejemplo, hoy día yo estaba viendo, mientras trabajo, veo a veces reportajes, estaba viendo un reportaje documental de Pepe Mujica, que murió y que es una persona que al menos tiene un lindo hablamiento. Entonces es como inspiradora y claro, yo decía, wow, que heavy, murió a sus 89 años sin el Señor, al parecer, aparentemente, pero también estaba buscando constantemente eso, como lo que tú decías, como en esta introducción de esta película, de buscando la felicidad y todo eso. Y después me acordaba que en la Biblia también hay tantas historias de personas que confiaron en el Señor, pero que también vivieron historias como súper tristes y lloraron. Entonces también en su rostro tal vez no había esa alegría como corporal. Me acuerdo de Jeremías, que con el Seba lo estábamos hablando, como este profeta llorón, o no sé, Eliseo en sus últimos, Elías, perdón, en sus últimos tiempos. Entonces, ¿qué implica estar siempre gozosos si eso no siempre va a ser, se va a relacionar con que voy a estar alegre, así como, no, estoy súper bien, piensa positivo y todo. Puedo estar gozosa, puedo estar experimentando ese estar siempre gozosa, siempre alegre en el Señor, aun cuando estoy triste, deprimida, angustiada. Es como que una cosa excluye la otra. ¿Se puede? ¿Cómo? Felipe. Creo que las emociones son, para empezar, pasajeras y dependientes de las circunstancias. Y el gozo no es una emoción, no es solo felicidad, es una certeza en Cristo, la promesa de Cristo. Y creo que en ese sentido sí es posible estar gozoso en medio del sufrimiento, porque nos pueden estar matando, como dicen, pero como ya varios han mencionado aquí, la certeza de que esa muerte no tiene poder sobre nosotros.
aunque va a ser físicamente dolorosa. Imagino que morir quemado no es algo que nadie disfrute. Claro. Pero tiene que ver con masoquismo o algo así, no es que se esté buscando ese sufrimiento, sino que hay una convicción más profunda y más allá de la emoción. Independiente de algo que se pueda explicar, no, eso mismo. Es creerle a Cristo mismo que Él tiene morada con nosotros allá, sea que nuestra vida sea larga o corta. Eso. Sí, a mí personalmente uno de los pasajes que más me ha marcado es Daniel. Me ha marcado tanto que no me acuerdo. Daniel 3, cuando relata el tema del horno de fuego de los amigos de Daniel. Cierto que había una exigencia de que se tenían que arrodillar frente a una ¿cómo se llama? A la estatua, ¿cierto? Y el rey les da la oportunidad, háganlo, porque si no voy a tener que matarlo. Y a mí lo que me llama la atención y lo que me ha marcado es la respuesta de estos jóvenes. Porque en la respuesta es: nosotros no nos vamos a arrodillar porque Dios no nos puede salvar. Pero después viene otra cosa más. Sí, pero si no lo hace, o sea, si llegamos a morir, aún así no nos vamos a arrodillar. Y sobre todo, ¿por qué me llama mucho la atención? Porque nosotros vivimos en un mundo y vivimos un evangelio, o se vive un evangelio, ¿cierto? De la oferta, que Dios te va a bendecir. Pero lo que nosotros vemos en la Biblia no es eso. O sea, en los pasajes que hemos visto, ¿cierto? Este mismo pasaje de Daniel, los pasajes que mencionaba Fernando, o sea, Elías, ¿cierto? O sea, Elías se fue contra los Baales, pero aún así él lloró, tuvo depresión, ¿cierto? Como uno lo quiera llamar. El Salmo 73, bueno, el salmista manifiesta su enojo, su rabia porque los impíos eran bendecidos y él no, y él dice: me volvió una bestia, perdí el entendimiento por ver eso. ¿Hasta qué? Hasta que entré en el santuario, hasta que me arrodillé, podríamos decir, y comencé a orar. Entonces, claro, nosotros reducimos el gozo, la alegría a andarse riendo por la vida. ¿Ah? Claro, un momento feliz. Pero el gozo va mucho más allá. La tercera pregunta dice: ¿de verdad Jesús está hablando en serio cuando nos exige estar gozosos? O sea, Jesús no... O sea, había un poquito de ironía de repente en algunas cosas, sobre todo cuando se confrontaba con los fariseos, pero cuando Jesús habla del gozo está hablando en serio. Gócense, o sea, alégrense, salten de alegría cuando los persigan, ¿no? Salten de alegría. Y eso nos está diciendo a nosotros. Yo me acuerdo una de las cosas que en una de las iglesias que estuve, y no estaba mal, ya siempre decían: gracias por la libertad de culto. Pero yo les decía: ojo con esa libertad de culto, porque esa libertad de culto nos ha hecho a nosotros relajarnos, por un lado, como cristianos en general. Y por otro lado, vemos a hermanos, o las iglesias que más crecen son bajo persecución.
donde más persecución hay, los hermanos son más fieles. Y nosotros, no, que sí, que vamos, que nos vamos, que ay, hoy día estoy cansado, no voy a orar. ¿Ah? Pero cuando estamos en una necesidad, chuta, ajá, claro, de todo, no nos quejamos. ¿Ah? Pero ahí es donde el Señor, ¿cierto?, nos dice, gócense. Lucas, el pasaje de Lucas 6, 23, ¿cierto?, dice, alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en los cielos, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Mateo 5:12, ¿cierto? Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Cuando Jesús nos exige gozaos y alegraos, nos sorprende por todo lo que nos rodea. O sea, esta exigencia a nosotros no, es como un choque. O sea, ¿en qué me tengo que gozar? ¿En la persecución? ¿En el sufrimiento? ¿Cómo vive nuestra sociedad? ¿Cuáles son los valores o los principios por los que nuestra sociedad se rige? Y ahí nosotros podemos ver cuán contracultural es el cristianismo. Ahora, cuando nosotros vemos el pasaje de Lucas, me llama la atención algo. Y es que en el versículo 26 hace el contraste. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. O sea, gócense por la persecución, porque si los están persiguiendo es porque están siendo fieles a mí. Preocúpense cuando los elogian, porque el pueblo de Israel, ¿a quién le hacía caso? A los falsos profetas. Ahora, eso tampoco tenemos que caer en el extremo, como yo creo que ustedes vieron muchas veces en pandemia, donde se hacía un culto y iba carabineros, ¿cierto?, a tomar los presos porque no se podían reunir y decían esto es persecución. No se trata de eso. O no sé, si aquí nos comenzamos a saltar, a gritar y viene el conserje y dice cállense, no, que esto es persecución porque estamos alabando al Señor. No, también tenemos que ser prudentes. Pero ese contraste que Lucas, ¿cierto?, hace, versículo 23, alégrense, porque son perseguidos. Pero si los aplauden, por así decirlo, preocúpense, porque eso hacían con los falsos profetas. La exigencia de que seamos felices no es superficial, es más bien una imponente llamada de aviso para aquellos que encuentran su felicidad en lugares equivocados. La solución de Jesús para nuestro pololeo, nuestro noviazgo con el pecado, no consiste en que sencillamente nosotros nos saquemos un ojo, nos saquemos la mano, ¿cierto?, como lo dice Mateo 5:29, sino que el gozo domine una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad que debería de dominar el gozo? Es Dios mismo, es Cristo.
como hermano Naldo lo decía, o sea, Cristo lo es todo. No es un accesorio, no es lo más importante, lo es todo. O sea, uno de los mandamientos, creo que el primer mandamiento, ¿cierto?, es: no tendrás dioses ajenos delante de él. Ahora, la pregunta es: ¿dónde nosotros nos podemos esconder de Dios? Ninguna parte. O sea, no hay nada. Muchas veces decimos, no, es que Dios está en el primer lugar. No, es que Dios es el único lugar. Quizás lo podemos decir en relación a nuestra familia, ¿cierto?, a esas cosas. Pero todo decanta en lo mismo, en que Dios y Cristo tienen que ser el centro. Porque si no fuera por Cristo, todo lo demás se cae. Y ahí tiene que estar nuestro gozo. Pero avancemos un poquito más. ¿Qué quiere decir estar gozoso o tener gozo? ¿Podría alguna alegría humana ser mayor a la alegría que nos ofrece Dios? ¿Qué quiere decir estar gozoso o tener gozo? Puede que tenga que ver como con el estar como satisfecho en Dios. Como tener Dios siendo todo, como que ¿qué más podemos pedir? Tener a Dios. Tener a Dios como... Sí, ahí El gozo como un estado de felicidad permanente o algo más profundo. La felicidad Claro. puede ser momentánea, pasajera, estar con amigos, nos reímos, escuchar un chiste, nos reímos, no sé, pero el gozo es permanente. claro, es como una... A ver, que no se malentiende, es como una paz interior. Es como un estado de paz. La cuarta estrofa de el himno Castillo Fuerte, escrito por Martín Lutero, dice: esa palabra desde el Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. O sea, y nosotros en parte conocemos la historia o lo que tuvo que sufrir Martín Lutero. Y en medio de esa persecución, en medio de que corría peligro su vida, él escribe estas palabras: ¿podría alguna alegría humana ser mayor que la alegría que nos ofrece Dios? Una de las alegrías más grandes que yo he tenido en la vida fue cuando nació la Cata. Pero hubo un episodio, porque la Cata, bueno, el trabajo de parto fue toda la noche y todo. La matrona ahí con nosotros, la TEN ahí con nosotros, pero justo en el momento que la Cata nació, la matrona había salido. Entonces ella alcanza a llegar, porque la Cata salió, no le pidió permiso a nadie, así como ustedes la ven, así nació. Y yo lo único que veo, la Catalina volar, y veo las patitas y siento unos golpes. Aparte que yo estaba así como en shock. Yo dije, la Cata se partió la cabeza.
Pero fue en ese segundo que la matrona la tomaba y pasaron 1000 cosas por mi cabeza. Y fue la Cata, se partió la cabeza, pero Dios soberano. ¿Se cayó al suelo? No alcanzó a caer. Lo que se escuchó fueron los plásticos, donde la matrona... pero yo lo que sentí fue eso, claro. Pero fue esa mi reacción. La Cata se partió la cabeza, pero... Señor, tú eres soberano y tú sabes por qué lo hiciste. Y en eso aparece. Pero es eso. ¿En qué tenemos nuestra confianza? Cuando Cristo anuncia que el reino de Dios se ha acercado, quería decir que Él era el Rey y que su llegada era la forma en que Dios salvaría a cada persona, llegando a ser la máxima felicidad del ser humano, ante la cual todo el resto perdería importancia. El pasaje de Mateo 13:44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra el terreno. Imagínense que nosotros estamos en un campo y estamos haciendo una excavación y encontramos petróleo. ¿Qué lo hace? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tapamos el hoyo, ¿cierto? Compramos el terreno y vamos a explotar ese pozo de petróleo. ¿No? Ese es el tesoro. Acá, ¿cuál es el tesoro? Es Cristo. Y por Cristo, ¿cierto? Se nos dice que debemos de dejarlo todo. Esto significa que la presencia salvadora de Dios y su reino tiene tanto valor que cuando las personas lo ven tal como son, un tesoro escondido en el campo, nada se compara con la inmensa fortuna de ser parte de dicho reino. Y Cristo no deja lugar a dudas sobre la experiencia interior de esa conversión. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿nos llena de gozo saber que hemos sido escogidos por Dios para creer y relacionarnos con Él por medio de Cristo? O sea, cuando nosotros comenzamos a pensar o nos sentamos a pensar de repente que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, nosotros que éramos enemigos de Dios, y nos elige para relacionarnos con Él a través de Cristo. ¿Cuál es nuestra reacción o cuál debería de ser nuestra reacción? Andar con gozo. Inevitablemente debería ser esa nuestra reacción. A pesar de todo lo que nos pueda pasar. Es tan clarito el texto ese donde dice que es como entender el Evangelio, es como encontrar ese tesoro y vender todo y ir a comprar ese terreno, que no era por el terreno sino por el tesoro. El tesoro, o sea, el terreno Daba lo mismo. no valía, era el tesoro. O sea, pensar que Dios nos eligió para estar con Él, para estar una eternidad, no es 5 minutos. Yo me acuerdo que tuve una polola con la que hablábamos horas y horas. Antes de pololear. Ya se estaba asustando, ya yo estaba poniendo pálida.
yo me acuerdo que antes de nosotros comenzar la relación, voy a contar una infidencia. Nosotros nos quedamos hablando hasta tarde. Rosy trabajaba, se tenía que levantar temprano. Había veces que estábamos hasta las 2 de la mañana más o menos hablando. Y éramos amigos. No, amigos, pero sabíamos para dónde iba la cosa. ¿Cuánto tiempo pasamos en intimidad con Dios? Sabiendo que Él nos eligió para que nosotros no nos gozáramos. Con nosotros y nosotros, Dios sigue siendo Dios. Los beneficiados somos nosotros. Lamentablemente hay personas que compran todo lo que desean vendiendo la perla, vendiendo ese tesoro. Hay personas que lamentablemente ven el tesoro, pero siguen su vida. Jesús vino al mundo con buenas nuevas, con buenas noticias. Él no nos llama a una religión que exige fuerza de voluntad y que da sensaciones de obligación. Nos llama, Él mismo nos llama a una relación, al gozo que da comunión íntima con Dios. A eso es lo que Dios nos llama. No nos llama a que andemos con miedo. Ay, es que si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Ay, es que si me porto mal, Dios no me va a bendecir. O se va a enojar. No, si esto te pasó porque lo hiciste. No, Dios no nos llama a eso. Nos llama a una relación con Él. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra alegría y gozo? Creo que hemos hablado. Debemos gozarnos con lo que Dios nos da u ofrece. Claro, son cosas que vienen de un vistazo de lo que del gozo que tendremos. O sea, gozarnos en todo momento de la enfermedad. En el nacimiento de un hijo, por ejemplo, lo gozamos. Pero ¿qué pasa si ese hijo parte? Como esta hermana que nosotros conocemos, la hermana Milita. Uno ve a la hermana Miriam y es una persona que sí, que le ha sufrido mucho en su vida, pero que ella, uno la ve y siempre alegre. Ya la van a conocer porque nos tienen visita prometida. Y nosotros les dijimos a todas nuestras visitas, obligación conocer a nuestra comunidad. Así que Pero aquí les quiero compartir algo, una idea que yo encontré que es interesante. Dice, el gozo en la Biblia es más que una emoción temporal. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Es un fruto del Espíritu Santo. El gozo, junto con otros frutos como amor, paz, paciencia, etcétera, son características de una vida cristiana. Se manifiesta también en la actitud, lo que tú nos compartes, ¿no es cierto? Que la señora, a pesar de todo lo que pasa en su vida, ella mantiene una actitud que es positiva. Que a pesar de las dificultades, los creyentes pueden mantener el gozo, confiando en la promesa de Dios y buscando su voluntad. Es una promesa de Dios. Jesús dice a sus discípulos que su gozo esté en ellos para que su gozo sea completo. Es un llamado también a la actitud. La Biblia anima a los creyentes a estar siempre gozosos, a orar sin cesar y a dar gracias en todo. O sea, es un estado permanente que eso solamente lo da Dios a cada persona. ahora, interesante algo, ¿eh? Es un fruto del Espíritu. Ah, Y no es producto de nuestra actitud, ¿me entiendes? Claro. Es fruto del Espíritu Santo, o sea, o sea, no hay otra cosa.
Y O que- sea, ¿Cuál es el volvemos pero no es a un requisito, a una de las exigencias. claro, Ser de nuevo. na- Si claro, no nace puede, de nuevo, no o tiene sea, santo. si no nacemos de nuevo no tenemos al Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo no vamos a tener gozo. Y como es en esta terminología que es el fruto del espíritu, también están los frutos de la carne y de alguna forma como que hacen que el fruto del espíritu disminuya en nosotros en cuanto a cómo se desarrolla en nosotros. Entonces también tiene súper lindo lo que leyó el hermano porque está como esa cosa de que es dádiva del Señor, que es gracia, evidentemente, pero también está esa intencionalidad de voy a tener una relación íntima con el Señor porque Él va a ir provocando y produciendo ese gozo permanente. O sea, como que tampoco veo yo que es un cuestionamiento constante de decir, pucha, no soy una persona que está alegre siempre. No, porque no es atribuirle a mí, sino que es la obra del Señor y cómo eso es producto de algo que es mucho más atrás. Como que no puedo pretender tener gozo si yo no paso tiempo antes con el Señor, pero no simplemente porque quiero que me dé gozo. Claro, entonces eso lo encuentro como súper lindo porque le pertenece al Señor, porque es obra del Señor y porque eso de alguna forma nos da como un respiro, creo yo, frente a este mundo tan denso de simplemente estar con nosotros mismos. O sea, entonces eso, me gustó mucho eso. Miren, aunque Dios nos dé cosas materiales, bienes, tranquilidad financiera, alegría, no hay gozo permanente en esas cosas. ¿Ya? Aún en las cosas que Dios nos da, ¿ya? Todo esto Dios nos da, pero no hay gozo permanente porque todo es pasajero. El gozo permanente solo se encuentra en Jesús mismo. Por ello, nunca verán a Cristo y no vamos a ver en los evangelios. Predicar a Cristo un evangelio de salud, riqueza, prosperidad. Jesús sanó, sí sanó. Jesús predicó de salud, no, pero sí sanó. Resucitó a Lázaro, resucitó a una niña, resucitó a un joven. Sanó a la suegra de Pedro, y cuántas personas más, pero no predicó de eso. Jesús enseñó sobre las riquezas, pero no predicó prosperidad. Jesús podríamos decir que defendió a los pobres, a los desvalidos, pero no predicó justicia social y tampoco, como muchos dicen, que fue el primer comunista. No. Él defendió, sí, pero no predicó de esas cosas. Lo que predicó fue negación. Y como resultado de esa negación se llega al gozo. Ahora, ¿por qué se llega al gozo a partir de esa negación? Porque cuando nos negamos a nosotros es cuando encontramos a Dios. Y encontramos a su Hijo. Y de esa manera nosotros podemos tener este gozo verdadero y permanente. Es de la única manera. Juan 17:3, ¿cierto? Que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien... ¿Cuándo comienza esa vida eterna? Nosotros siempre reducimos el momento de la vida eterna cuando morimos, ¿cierto? Pero la vida eterna comienza en el momento que nacemos
de nuevo. ¿Y por qué no vivimos de esa manera? Porque estamos aquí en lo temporal. Porque no somos tan limitados, que no podemos ver más allá. No sé, yo creo que lo que le pasa a la mayoría, que estamos terminando de almorzar y ya estamos pensando qué vamos a hacer otro día de almuerzo o de cena. ¿Ah? Así de temporal somos. Así de temporal somos. Pero no pensamos en lo eterno. Por ello la parábola describe la venida del reino como venderlo todo. Estamos en la de Lucas. Esta exigencia de gozo está en directa relación, y si alguien lo puede buscar, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. El gozo, la alegría están relacionadas con esta exigencia. Renunciar a todo. Porque si no renunciamos, si no nos negamos, no podemos ser discípulos. Ahora, ¿de qué manera? Y volvemos a lo mismo. ¿De qué manera vamos a ser discípulos? Naciendo de nuevo. Viniendo a Jesús. Las exigencias que hemos visto. Para finalizar, renunciamos a todas las cosas que nos producen gozo por el gran tesoro. Esa es la exigencia. O esta era la exigencia anterior, ¿cierto? Pero todas esas pequeñas cosas que nos pueden producir gozo, renunciamos a ello para tener el verdadero gozo, que es a Cristo.